De forma muy sucinta, ¿podría introducir usted, en este caso, el hecho imputado y la tipificación? Sí, doctor. Bueno, a continuación voy a exponer la imputación fáctica y la imputación normativa. Se le atribuye, bueno, a Filomeno Alberto Gutiérrez Paitá, el investigado, el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, feminicidio en agravio de quien era su esposa, María Lorena Quispe de la Cruz. La imputación fáctica es la siguiente. Tenemos que ubicarnos, bueno, como le he señalado, entre el autor y la víctima había un vínculo de esposos, no eran cónyuges. En este sentido, debe tenerse en cuenta que los hechos se ubican el día 25 de julio del 2021. El 25 de julio del 2021, a las 3 de la mañana, el investigado ingresa al domicilio en donde convivía con su esposa, en el asentamiento humano Las Lomas, Manzana C2, Lote 3, Pamplona Baja, San Juan de Miraflores. El investigado entra golpeado, ¿no? Y con intención de sacar un cuchillo. Es en ese primer momento donde se ocurre una discusión entre ambos debido a que la agraviada no quería que salga su esposa en esas condiciones, ¿no? Había llegado además en estado de ebriedad y queriendo sacar un cuchillo aduciendo que había una persona que la había agredido. Bueno, luego de esa discusión se va y regresa nuevamente el investigado a su domicilio a las 5:30, que es ya donde se produce el hecho nuclear. A las 5:30 se produce en primer lugar una discusión entre ambos, ¿no? Y en medio de esta discusión, según la imputación que está proponiendo la Fiscalía, el investigado sujetó fuertemente del cuello a la agraviada, debido a que se ha determinado que existe dígito o presión tanto a nivel de la clavícula como en el nivel cervical, y le empujó contra la pared, ocasionándole una lesión en la parte occipital inferior, una tumefacción, ¿no? Ante los testigos que se encontraban en el lugar, la hija de la agraviada, el hermano de la agraviada, el cuñado del agraviado, escucharon toda esta discusión y este fuerte golpe, que es el último que he referido, por lo cual han tratado de ingresar al cuarto donde se encontraba tanto la víctima como su agresor. No, lamentablemente la puerta estaba cerrada, no pudieron ingresar, y después de unos segundos de unos minutos, logran ingresar, percatándose que la agraviada, su cuerpo estaba tendida en el suelo. Ella previamente había pronunciado palabras como llamando a su hija Alejandra, Alejandra, cada vez la voz se le iba disminuyendo, y finalmente trataron de reanimarla, la condujeron al Hospital María Auxiliadora, donde se diagnosticó, llegó cadáver. Esa es de forma muy sucinta la imputación contra el investigado, es decir, que habría matado a su esposa en un contexto de violencia familiar. Esto se encuentra tipificado en el artículo 188b del Código Penal, primer párrafo. En el contexto específico se está ubicando contexto de violencia familiar. Y esto es tanto la imputación fáctica como la imputación normativa. Los mayores detalles están en los requerimientos y en las disposiciones correspondientes. Sí, Chito, gracias. Bueno, estando que en este caso la defensa procesal es el que ha apelado, se le va a conceder el uso de la palabra. Doctor, 8 minutos. Doctor, para informar que hay un escrito pendiente. Ya, ¿cuál es el escrito pendiente? Hay un escrito pendiente que ha sido ingresado hoy día por el abogado del imputado, el escrito número 1640-2021, donde dice ingreso de documentos, y se ingresan unos documentos, en el petitorio dice que se tenga en cuenta que presentamos las actas de nacimiento de los hijos de su defendido, y se tenga en cuenta que presentan una declaración jurada simple de los socios de la Asociación de Comerciantes de Flores, Plantas y Muebles, Oasis de la Panamericana Sur. Ya, esos documentos, remíteselos al fiscal. Si bien sido lo ha presentado, pero tendría que introducirlo, pues, en su oralización. Ya, doctor Gómez, 8 minutos. Con su venia, muchas gracias, señor presidente. Puntualmente, como usted ya ha delimitado los títulos de nuestros agravios, entendemos de que el primer agravio tiene que ver con el hecho de que se ha vulnerado la libertad de mi patrocinado ante una detención arbitraria. Los dispositivos legales están precisados de manera escrita. Lo oralizo. Artículo 2, inciso 24, literal F de la Constitución. Artículo 9, inciso 4, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 7,
Inciso 6, Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Por qué consideramos que hay una detención arbitraria? Lo consideramos porque la detención en flagrancia está previsto en el inciso 3, artículo 259 del Código Procesal Penal. Nosotros pedimos una tutela, curiosamente se nos programó la tutela después de la audiencia de prisión preventiva, después de un mes aproximadamente. Lo que se discutió a la larga fue por qué estaba detenido el señor Filomeno. Y dijeron que se trataba del inciso 3, ¿no? Porque la hija de la persona que falleció le estaba atribuyendo, y eso se puede ver en las actas de intervención policial, una que se encuentra en la hoja 25 del presente incidente, y bueno, que es la única, ¿no? Las demás repiten la misma información. En la hoja 25 del incidente señala concretamente que Alejandra Monge Quispe menciona, estaban discutiendo. Bien. De pronto, la puerta estaba cerrada, intentaron ingresaron, y su mamá estaba tendida en el suelo, ¿no? En este caso el señor Filomeno habría estado tratando de presionar el pecho para que reaccione, y llevan al hospital y fallece. Eso es concretamente. No se menciona en ningún momento en esta acta de intervención policial que exista un golpe, un ruido. Bien. No existe una persona que haya presenciado un posible hecho delictivo, salvo que presenciar, observar, tenga que ver con escuchar solamente. Y escuchar ruido, escuchar discusiones. Si escuchar discusiones tiene que ver con causarle la muerte a alguien, la causalidad está muy alejada. Ese razonamiento no puede ser admitido. E incluso cuando la policía le comunica a la fiscalía y la fiscalía apertura investigación preliminar, y eso se encuentra en la hoja 34, la disposición número 1, fecha 25 de julio del 2021, no se precisa que haya una persona escuchado un golpe. Se precisan discusiones, gritos, pero no golpes. Ante ese contexto, ¿qué debe hacer un policía? Si dicen de que hubo un conflicto, bueno, una pelea de gritos, ¿no? Vamos a usar ese término, gritos, pero no se atribuye, no se le menciona en ningún momento que escucharon golpes. ¿El policía debe capturar? ¿No debe capturar? Entendemos de que no está facultado por el derecho. El 259, inciso 3, no lo faculta. E incluso entendemos que se exige, en el inciso 3 del 259 del Código Procesal Penal, se exige que la persona que atribuye un hecho tiene que haber presenciado el hecho. Y eso tampoco se describe en el acta de intervención policial. Eso sería el sustento en relación al hecho de que mi patrocinado haya sido detenido de manera arbitraria. En relación al hecho de que mi patrocinado se le haya vulnerado el derecho de defensa, a mi patrocinado se le detiene el día 25 de julio, no participa ningún abogado de oficio, él requiere el abogado de oficio al mediodía, lo requiere, le dicen, ¿quieres contar con un abogado? Le dice, sí, un abogado de oficio, sí, y eso se encuentra en la hoja 37. En la hoja 37 del incidente se advierte que mi patrocinado pide un abogado público, y esto es a horas 13 y 15. Las declaraciones de los familiares de la persona que fallece, ahí empiezan a ingresar una información adicional que no se dijo al momento que se le intervino a mi patrocinado, que habrían escuchado un golpe. Ahí ingresa la información. Se escuchó un fuerte ruido. Bien. Estos señores pudieron haber sido examinados, interrogados por el abogado defensor de mi patrocinado. No, porque desde la una él pidió un abogado de oficio y el Ministerio Público coordina con la Defensoría Pública, consigue un abogado, pero para su declaración, que habría sido a las 8 de la noche del 25 de julio del 2021. Y su declaración se puede observar desde la hoja 49 hasta la hoja 52. Ante ese contexto, nosotros hemos cuestionado de que mi patrocinado no ha tenido una defensa idónea, porque el derecho de defensa no solamente es tener abogado al costado, sino que trate de defender, ¿no? Analizar el caso. Dado que este es un dispositivo
legal, o sea, no tenía ni por qué sostenerlo en el agravio. Entendemos que el protocolo interinstitucional para el uso de herramientas tecnológicas en la investigación preliminar en los distritos fiscales de Lima, Lima Sur, Lima Este, Lima Norte, Lima Noreste y Callao, de aplicación excepcional durante el estado de emergencia sanitaria, está vigente desde el 28 de abril del año 2020. Este dispositivo exige que el abogado que participe en dicha diligencia tiene que consignar determinados datos. ¿Qué datos? Tiene que consignar, por ejemplo, que con una captura de pantalla, dice, haya adjuntado vista fotográfica de participación en la declaración. Y esto es citado en el protocolo en el punto 8. Luego viene el punto C y luego viene el punto 6. Se exige ello. ¿Esa captura de pantalla se ubica en la hoja 75? No. La hoja 75 es una constancia de participación de la declaración de Filomeno Alberto Gutiérrez Paitán por una abogada de oficio, la que habría participado en ese lugar. ¿Se encuentra esa captura de pantalla? Se puede ver en la hoja 75 que no está esa captura de pantalla. Se tiene incluso en ese protocolo, en el punto 8, punto 6, punto 3, exige de que se haya dejado constancia que el abogado y el detenido se entrevistaron. En la declaración de mi patrocinado, que está desde la hoja 49, ¿está esa constancia que se entrevistaron? Tampoco. Tampoco. Está en todo el cuaderno incidental. ¿Hay una constancia en donde el abogado defensor se entrevistó con el señor detenido? No. No hay esa constancia. Se vulneró también el derecho de defensa idóneo. E incluso no hay una constancia en donde el señor Filomeno haya aceptado de que participe la señora abogada de manera virtual. No hay una constancia de manera expresa. A ello cabe agregar que tampoco existe una constancia que el señor abogado haya revisado los actuados, lo que se haya investigado en etapa de investigación preliminar. Todo este contexto nos permite afirmar de que se ha vulnerado el derecho de defensa, sabido por todos, previsto en el artículo 139, inciso 14 de la Constitución. Esto en cuanto a garantías constitucionales, que también deben estar presentes dentro de la investigación preliminar. En relación, esto se cuestionó en nuestro pedido en nuestra defensa, en audiencia de prisión preventiva de primera instancia, y no nos dieron respuesta a nuestros cuestionamientos. Por ello, estamos sosteniéndolo nuevamente en esta instancia. En relación netamente al hecho y a los elementos de convicción o pruebas, ¿no? Se tiene, señores magistrados, de que existe una persona que ha fallecido. ¿Cómo vinculamos a esa persona a un posible autor? ¿Qué hizo el señor magistrado en primera instancia? Dijo, existe un acta de levantamiento de cadáver que se encuentra en la hoja 72, que se habría practicado el 15 a las 15:58, 3 de la tarde con 58, del día 25 de julio. ¿Pudo estar un abogado de oficio en ese momento? Claro que pudo haber estado un abogado. ¿Estuvo? No, no estuvo. ¿Eso forma parte del derecho de defensa? Sí, por supuesto que forma parte del derecho de defensa. Pero vamos al análisis de ese vínculo causal. No sé si vamos a subir una posición causalista, finalista, funcionalista en el derecho penal, como científicos del derecho penal, pero por lo menos tiene que haber un vínculo causal. Una persona que falleció y la conducta del detenido o del investigado. En la resolución de primera instancia entendemos que ese vínculo causal está sustentado en el acta de levantamiento de cadáveres desde la hoja 72, en donde sostiene traumatismo encéfalo-craneano, asfixia por ahorcamiento a determinar en necropsia de ley. Eso es lo que habría advertido, entendemos de manera subjetiva, porque no se utiliza mayores elementos más allá que de la observación. Sin embargo, se le dijo al Poder Judicial, ante el juez en primera instancia, señores, también existe un certificado de necropsia que está en la hoja 103 y dice edema cerebral y pulmonar. No habla de asfixia. La tesis de imputación de que la ahorcaron, ¿por qué no se encuentra en el certificado de necropsia? Bueno, vamos a suponer de que el acta de levantamiento de cadáver tiene un mayor peso de información
que un certificado de necropsia. Existe un informe pericial de resección de cadáver, hoja 77. No se hace mención a lo que se sostiene en el acta de levantamiento de cadáver. Existe en el hospital Mario Auxiliadora, ¿cómo llegó? Muerte a determinar. No se habla de lo que se menciona en el acta de levantamiento de cadáver. Se encuentra en la hoja 74. Existe un acta de inspección de investigación criminalística que se encuentra en la hoja 100. No hace mención a lo que se sostiene en el acta de levantamiento de cadáver. Hay un acta de inspección técnico-policial desde la hoja 65 en adelante. Tampoco. Hay un informe pericial forense de examen toxicológico en donde se informa de que no habría tenido alcohol en la sangre de mi patrocinado. Hoja 94. ¿Da sustento al hecho objeto de imputación? No. ¿Debe ser valorado? Sí. Se tiene un informe pericial 741-2021 desde la hoja 95 hasta la hoja 99, que resuelve en el punto B, negativo, resultado negativo, se obtuvo resultado negativo para elementos materiales de interés criminalístico. Lo que le propusimos al juez de primera instancia es, señores, existen estos elementos objetivos frente a este acta de levantamiento de cadáver. Si usted, señor juez, no está de acuerdo desde el certificado de necropsia en adelante que hemos citado, en donde no se hace mención a asfixia, en donde incluso no se hace mención a que el señor Filomeno se encontraba con alcohol en la sangre, en donde no se hace mención de que haya evidencia de alguna pelea o rastro de sangre, de algún conflicto, debe valorarse o debe decirse por qué no debe valorarse estos documentos y solamente la información del acta de levantamiento de cadáver. Entiéndase que la información a favor y en contra tiene que ser valorado para poder tener una conclusión. Esto no se ha hecho en la resolución de primera instancia para tratar de ubicar un vínculo, entendemos causal, un vínculo entre la persona que falleció y la persona que posiblemente haya causado la muerte. E incluso en relación a ese análisis, los familiares de la persona que ha fallecido han sostenido que tenía lupus y meningitis. Entiéndase que el cuerpo estaba deteriorado, que cualquier situación de estrés podría causarle la muerte, que podría causarle edemas pulmonares, cerebrales, lupus y meningitis. Cito, declaración de Carolina Quispe de la Cruz, hermana de la persona que falleció. Véase la hoja 63, respuesta 13. Declaración de Alejandra Monge Quispe, hija de la persona fallecida. Entiéndase que no es la hija de mi patrocinado, es hija de otro compromiso. Véase la hoja 57, respuesta 14. ¿Puede existir otro escenario? ¿Puede existir una causal alternativa al resultado muerte? Entendemos de que sí, Eso es en relación al análisis de los graves y fundados elementos de convicción. No se ha valorado información a favor de mi patrocinado. ¿Por qué no debe valorarse? No se ha dicho. ¿O por qué basta solamente el acta de levantamiento de cadáver y no un certificado de necropsia? Ojo, estamos en una situación en donde aún no hay un protocolo de necropsia. También hemos cuestionado, ya para finalizar, los graves y fundados elementos de convicción. Se nos ha dicho de que la información que pudimos recabar en relación a las fotos familiares, hemos presentado más de 20 fotos en donde la persona que falleció también participaba, en donde el fiscal no cuestionó que sean familia, incluso la señorita que llamó a la policía y que generó toda esta investigación, la señorita Alejandra Monge Quispe también participó en la audiencia y no cuestionó que las fotos sean falsas o no se corresponda a la familia. El Poder Judicial ha dicho, nada me acredita de que no sean sus hijos. Hemos adjuntado, a través del escrito el día de hoy,
actas de nacimiento de sus hijos menores de edad, del señor Filomeno. Eso es en relación al arraigo familiar. Entiéndase de que no hay la mayoría de los documentos que tendría que tener mi patrocinado estarían en la casa de la persona que falleció. Y requerir información adicional, por ahora, le es imposible poder recaudar. Se ha recaudado por ello actas de nacimiento, que es información pública, y las fotos que se han encontrado en redes sociales, que también en alguna medida es información pública. Se tiene también que mi patrocinado presenta una constancia de asociado de comerciantes, no de asociado de abogados, de futbolistas, sino una asociación de comerciantes que se dedican a vender flores, plantas, muebles, inmobiliario para las plantas. Y tiene un nombre y está reconocido, que es Oasis de la Panamericana Sur. A ello hemos adjuntado las firmas de los asociados el día de hoy, en donde cada uno coloca su nombre completo, su DNI y su rúbrica, para que dar sustento de que el señor Filomeno sí trabaja con ellos. Asimismo, se tiene de que mi patrocinado nunca tuvo la posibilidad de ser asesorado, en el sentido de que si vivía en la casa de la persona que falleció, ¿qué hacemos ahora? ¿Ya no tiene arraigo domiciliario? No, el señor tiene padres, tiene papá, mamá, tienen casa. ¿Una persona puede tener dos casas? Sí, el artículo 33 del Código Civil te permite tener varios domicilios, poder domiciliarte en varios lugares. Nosotros presentamos la información de la casa, del domicilio de los padres de mi patrocinado. El señor juez dijo, el arraigo domiciliario lo tienen los padres, no lo tiene el señor Filomeno. Nosotros venimos acá a informar de que también lo puede tener el señor Filomeno. De que esa información la hemos tenido de manera legal, hemos tenido impuestos vinculados al predio, vinculados a la municipalidad, impuesto predial, hemos adjuntado recibo de luz, agua, vinculado a ese domicilio. El domicilio existe. Ahora, sostener de que mi patrocinado va a vivir ahí, eso quizás sea la discusión. Hemos presentado la información, no la hemos sustraído, no nos hemos apropiado de esa información, nos la han entregado de manera voluntaria y se consigna el nombre de los padres de mi patrocinado. Entendemos que se puede interpretar que el artículo 33 del Código Civil permite tener varios domicilios. En relación al análisis de la probabilidad de alto peligro procesal, entendemos de que no se ha brindado, no vamos a encontrar eso en la resolución de primera instancia. ¿Por qué? Se afirma que en el patrocinado existe en la conducta de él peligro de fuga. Entendemos de que para el magistrado en primera instancia no tendría arraigo familiar, domiciliario ni laboral, no tiene nada mi patrocinado. Entendemos de que más allá de lo que diga la doctrina procesal, que incluso hasta una persona, un orate que camina en un parque tiene un tipo de arraigo, debe analizarse la proporcionalidad del arraigo. Y esa proporcionalidad pasa por todas las medidas cautelares personales. Entendemos que existe la medida de impedimento de salida del país, existe con restricciones, la prisión preventiva, entre otros. Y debe ser evaluado de manera proporcional. Nosotros hemos citado una tesis que se encuentra en internet, en Cibertesis, que es una tesis de magíster en la Universidad Católica del Perú del año 2020, llamada El criterio preponderante para configurar el peligro procesal de la prisión preventiva, a propósito del subprincipio de necesidad. Esta tesis nos brinda dos razonamientos. El primer razonamiento es que la gravedad de la pena y el delito no son suficientes. Entendemos de que el delito de feminicidio, la gravedad de la pena es muy alta. No vamos a negar ello, ¿no? Pero no son suficientes. ¿Y qué deberíamos analizar? ¿Qué razonamiento nos invita esta tesis? Se debe detectar la actitud del imputado si va a lesionar el normal desarrollo del proceso. ¿Qué se tiene en la conducta de mi patrocinado? Se tiene de que esto habría sucedido a las 5 de la mañana, estos hechos, y que fue detenido a las 12:15. Si él hubiera causado la muerte, se hubiera ido, se hubiera fugado. ¿Por qué quedarse en la casa? De acuerdo a la tesis de imputación, los hechos son 5:30 de la mañana del 25 de julio.
De acuerdo al acta de intervención policial en flagrancia, ¿no? En presunta flagrancia, de la hoja 25, se tiene que él firmó el acta de detención a las 12:15 del día 25 de julio. ¿Por qué no se fugó? ¿Qué otro elemento tenemos respecto a la conducta de mi patrocinado? No tiene antecedentes. Es la primera vez que se ha visto involucrado en estos hechos. Y eso se puede ver en la carpeta, en el presente incidente. Nosotros proponemos que, si bien es cierto, no existe una nota 20 para poder sostener el arraigo, sin embargo, no podemos desconocerlo a un grado cero. Sin embargo, la proporcionalidad exigida también en relación al peligro procesal tiene que ser modulada e identificada. Nuestra propuesta ha sido que analicemos la conducta procesal de mi patrocinado. Estamos en ese análisis de peligro de fuga. Su conducta procesal es óptima, es idónea en cuanto a esta investigación y frente a otras investigaciones nunca ha tenido una investigación. La pregunta es, ¿se le debe dar prisión preventiva? Consideramos de que no, en relación al peligro de fuga. Nuestra propuesta es impedimento de salir del país, comparecencia con restricciones y, de ser el caso, un pago de caución. Eso es todo en cuanto tenemos que informar. Gracias. Luis. Sí, un momentito, ahorita lo acepté. Ahí está el doctor Calle. Doctor, su micro está apagado. Sí, ya me conecté ya. Doctor, culminó, ¿no? Sí. Culminó, doctor, sí. Sí. Ya. Ministerio Público. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar señalar que la documentación que el abogado o que el especialista también ha dado cuenta no se me ha remitido a mi correo personal, ni coinstitucional, ni al WhatsApp. Sin embargo, voy a absolver en base a la información que el abogado ha proporcionado en esta audiencia sobre el contenido de esa documentación y además con la escrita apelación realizada. Muy bien. En relación, el primer cuestionamiento que formula el señor abogado es en relación a que la detención policial no se habría producido en una flagrancia o cuasi flagrancia conforme lo establece el Código Procesal Penal. Sin embargo, lo que la Fiscalía advierte es que no vincula de qué forma esta argumentación se vincula con la prisión preventiva. Y esto lo digo ¿por qué? Porque lo que el abogado está cuestionando es una medida de limitación de derechos distinta a la que estamos abocados en este momento. El abogado está cuestionando una detención de flagrancia que, por cierto, yo no comparto la posición del abogado. Yo considero que sí ha sido detenida en flagrancia, pero ahorita estamos cuestionando una resolución judicial de prisión preventiva que se sustenta en presupuestos, requisitos y elementos totalmente distintos. Es más, si uno revisa la resolución judicial cuestionada, en ningún momento el juez, para dictar la prisión preventiva, se basó en la existencia o inexistencia de esta flagrancia, por lo cual este agravio sostenido por la defensa no tiene ningún correlato con su pretensión impugnativa. Sin perjuicio de ello, debe tenerse en cuenta que la detención sí efectivamente se produce en flagrancia debido a que la flagrancia es una situación, ¿no? Y esta situación, este hecho en la que se encontraba fue que precisamente en un cuarto en donde solamente habían 2 personas, murió una persona después de escuchar un golpe fuerte, altercados, discusiones, y lo más grave aún, y lo determinante para la posición de la Fiscalía es que tenía muestras de ahorcamiento. ¿Por qué? Porque tenía dígito presión en la clavícula y dígito presión en la cervical. El abogado, y bueno, esto lo voy a desarrollar más adelante, señala que pudo haberse muerto de un lupus y de una meningitis, pero no nos explica cómo la agraviada tenía esta dígito presión, que el único razonamiento
válido y objetivo de presentarse conforme al levantamiento de cadáver, es que la haya ahorcado en un momento, haya sufrido un ahorcamiento en un momento. Y es por eso que el levantamiento médico legal, su análisis presuntivo era muerte por asfixia, debido a estas digitopresiones justo en estas regiones señaladas. Bueno, muy bien, eso es en relación a la detención, a la flagrancia que está cuestionando. Ahora, en relación al derecho de defensa que dice que no se ha respetado, esta fiscalía también no comparte lo señalado por la defensa. ¿Y por qué? Porque desde el primer momento de la intervención policial, al investigado se le dio a conocer todos sus derechos. Así tenemos la notificación de detención que se ubica a folio 27, el acta de lectura de derechos de folio 29, en la cual se le da a conocer el derecho de defensa que puede complicarse, entre otros. Y lo fundamental es el acta de información de los derechos del detenido que se encuentra a folio 37, que esta se da en presencia del representante del Ministerio Público, del efectivo policial, obviamente del intervenido, en el cual expresamente el investigado señaló que solicitaba un defensor público. Expresamente lo señala así y así se consigna en el acta. De igual forma, se le informó si desea que se comunique a un familiar, expresamente señaló que no desea que se comunique a ningún familiar sobre su detención y quería ser asesorado por un defensor público. Por ello, el cuestionamiento que se formuló en el escrito de apelación y también en gran medida realizado en esta sala de audiencia, en el sentido de que debió ser asesorado por un defensor privado, carece de asidero porque la misma voluntad del investigado era que quería ser defendido por un defensor público. Es la familia, conforme lo ha señalado el abogado en su escrito, quien lo contrata al abogado y esa persona posteriormente, durante el acto de la declaración, de la manifestación del investigado. Ahí recién esa persona, a la dependencia policial, este personamiento se le comunica y está ahí en el acta de en la misma manifestación que está folio 41, si es que no me estoy equivocando, se le comunica al investigado que se había personado un abogado y que quería asesorarlo, y el investigado obviamente no tenía ningún conocimiento y señala: primero quiero hablar con mi familia para tomar una decisión. Se suspende la diligencia unos minutos, y luego de ello aparece ya el abogado, se integra en ese estadio de la declaración el abogado, porque obviamente no se puede eliminar lo anterior, ¿no? Y el investigado señala que sí, que quería ser asesorado por el abogado. Pero esta situación implica una afectación al derecho de defensa, ¿no? Porque la designación de la defensa es un acto personalísimo, es un acto de voluntad propia. No se le podría imponer un defensor privado cuando él, de voluntad y respetándose todos sus derechos conforme las consta en las actas, ha señalado que quería ser asesorado por un defensor público, ¿no? Por lo cual consideramos que no ha habido ninguna afectación del derecho de defensa, máxime cuando el abogado, el señor abogado no nos señala de qué forma esta afectación del derecho de defensa se logró materializar, no logró interponer un recurso, no logró hacer nada, no nos ha señalado cuál fue el supuesto efecto, porque sencillamente consideramos que no existió. Él desde ese momento se apersonó y no puede pretender introducir o él haber participado anteriormente, porque significaría quebrantar la propia voluntad del investigado, que no quería ser asesorado por un defensor particular, quería ser asesorado por el defensor público. Y también cuestiona que la abogada no ha participado. La abogada en el folio 75 hace una constancia de que sí ha participado. El hecho que haya o no haya fotografías, bueno, ese es un tema que no acarrea alguna nulidad ni disminuye el valor de las actas, que ha sido además en presencia del representante del Ministerio Público, en presencia de la propia abogada, y después integró, el abogado, ya casi finalizando la declaración. Otro cuestionamiento de que formula el señor abogado señala que no existen graves y fundados elementos de convicción
lo cual sí ha sido, a criterio de esta Fiscalía Superior, adecuadamente desarrollado por la resolución impugnada. La resolución impugnada habla de la presencia de 3 testigos, los señores Edgar William Valentín, si es que no estoy leyendo mal, Valdivia, es el cuñado de la agraviada, la hija Carolina Quispe de la Cruz, no, perdón, esa es la hermana, y la hija Alejandra Monge Quispe, quienes escucharon el fuerte golpe, escucharon las peleas. El abogado señala, no, que no existe testigo porque nadie vio, pero un testigo no solamente declara a hechos observados, también hechos escuchados hasta por razón del olfato, hasta en determinado caso puede darse por gusto, no se puede eliminar la existencia de testigo porque el hecho ocurrió en un lugar cerrado, una puerta que además estaba cerrada, y obviamente estos testigos están declarando conforme a la verdad, no están inventando nada. Lo que escucharon, lo que sintieron, el fuerte golpe, los insultos, incluso la hija señaló que aparentemente era una discusión muy fuerte y el investigador le señaló, te voy a responder, y poco tiempo después se escuchó ese golpe fuerte, ¿no? Permitiendo impedir válidamente cómo se produce el hecho, ¿no? Además, el abogado ha señalado que existe una diferencia entre el protocolo, perdón, no hay protocolo, entre el certificado de necropsia, que es un documento que, bueno, de media página, es un cartón que se hace para efectos, bueno, no es el protocolo en sí, bueno, entre este documento, el certificado de necropsia, y el levantamiento del cadáver, señalando que la contradicción sería en que el levantamiento del cadáver se sostuvo que la causa de la muerte sería, por muerte por asfixia, y el otro era, ahorita no recuerdo la otra causa de la muerte, edema bueno, no recuerdo ahorita, y el certificado de necropsia señala que la muerte es por producto de un edema pulmonar cerebral. Sin embargo, en el mismo certificado se señala que todavía no se determina cuál es el causante. Y la asfixia precisamente es uno de los motivos que todavía no se está determinando que causa un edema cerebral. El golpe en la región occipital también es una causa de un edema cerebral pulmonar. No descarta, no es una contradicción, es un complemento. Bueno, evidentemente falta el protocolo que con mayores elementos nos podrán determinar si ha sido por ambos motivos, uno de esos motivos, qué es lo que se desencadenó este edema pulmonar cerebral, ¿no? Pues el hecho de la asfixia y el golpe en la región occipital no es una contradicción, por el contrario, ambas situaciones suelen ser causas de la presencia de un edema cerebral pulmonar, no existe una contradicción ahí. No, máxime, y esto hay que dejarlo bien claro, que el levantamiento de cadáver, y lo voy a volver a señalar, señala dígito presión clavícula izquierda y en la cervical derecha, lado derecho de la cervical. ¿Cuál es la explicación que el abogado pretende introducir? Que nos daría el abogado si la muerte, según él, se produjo por un lupus, una meningitis? ¿Cuál es su explicación de que exista esta digitopresión en esta zona? Ninguna. Además de esta digitopresión, además, en el levantamiento de cadáver, se habla de una tumefacción en el nivel de la occipital inferior, que es, según la imputación de la Fiscalía, es que después de este ahorcamiento la empujó contra la pared. Y a esto se debe el fuerte golpe que se escucharon los testigos. Ahora, el abogado señala que no se habría encontrado rastros de alcohol en la sangre de su patrocinado. Bueno, no señala de esto qué es lo que infiere. Sin embargo, hay que tenerse en cuenta que este examen se practica 16 horas después. Por lo cual resulta explicable por qué a los testigos señalan que se encontraba en presencia de alcohol, y si mal no me equivoco, creo que el mismo investigado también reconoce que había estado tomando, y en el examen se practica 16 horas después, que explica la razón por la cual no se encontró estos rastros.
Ahora bien, por lo cual la Fiscalía sí considera que existen graves y fundados elementos de convicción. También el señor abogado ha cuestionado la existencia de peligro procesal. Al respecto, debe tenerse en cuenta que el abogado cuestiona la resolución impugnada en el sentido de que una persona puede tener más de un domicilio y eso no está en cuestionamiento. El cuestionamiento que realiza, o bueno, la apreciación que efectúa el juez de primera instancia es otro. El juez lo que señala, y la Fiscalía comparte eso, es que tanto en sus diligencias preliminares, como en el mismo acto de la audiencia de sustentación de la audiencia de prisión preventiva, el investigado señala un domicilio, no señala tener 2, 3 domicilios como señala el abogado, señala un domicilio. ¿Cuál es ese domicilio donde se produce el hecho? ¿Y a quién pertenece este domicilio? A los familiares de la víctima. Ante esta situación es que el juez señala que no existe este arraigo domiciliario, porque si es ahí donde se produce el hecho y ya no va a vivir en ese domicilio, porque ahí vive, es el domicilio de los familiares de la víctima, no se evidencia que persista un arraigo domiciliario. Y lo que el abogado presenta, me imagino después que se presenta requerimiento de prisión preventiva, es documentos que acreditan el domicilio del padre del investigado. Y lo que el juez adecuadamente señala es que acá no está en discusión el arraigo del padre, sino si existe un arraigo del investigado o no, y en base a las consideraciones, bueno, que ya he señalado, él niega la existencia de este arraigo domiciliario. No se trata de que el investigado haya dicho tengo 2, 3, 4 domicilios, como el abogado los extiende. Él señaló un solo domicilio cuyo arraigo se ha desvanecido. Ahora, también el abogado cuestiona la apreciación del juez de la inexistencia de un arraigo familiar. Bueno, el juzgado señala que no se ha determinado una dependencia, no se ha aprobado, no se ha acreditado alguna dependencia económica con las menores hijas, de las hijas que dice tener o ha presentado documentos, no lo ha revisado lo que ha presentado en este momento el abogado, el investigado. No se ha acreditado esta dependencia, pero yo agregaría algo incluso más resaltante. Él señala haber tenido un arraigo domiciliario, un arraigo familiar, vivía con su esposa y sus hijos. Pero el mismo hecho a que se le está atribuyendo, precisamente, es decir, feminicidio, haber matado a su esposa, señala que este arraigo familiar para él no tiene mayor significancia debido a que mató a su esposa con la que, según señala, habría convivido varios años y bueno, los últimos años se habrían casado. ¿Qué arraigo familiar de calidad podríamos sostener cuando el señor mató a su esposa con la madre de sus hijos con la cual convivió tantos años? No existe en estas circunstancias, y además que existen graves y fundados elementos que acreditan esto, no existe en estas circunstancias un arraigo familiar de calidad a consideración de la Fiscalía. Y por último, en relación al arraigo laboral, lo que el juzgado ha señalado es que presenta una constancia de pertenecer a una asociación, pues no acredita exactamente qué actividad realiza, qué es lo que percibe, entre otros datos, ¿no? Si bien en cierta medida puede haber acreditado el arraigo laboral, no lo voy a desconocer que hay una constancia, en cierta medida sí está acreditado, pero teniendo en cuenta el nulo arraigo domiciliario, el poco nivel o también nulo arraigo familiar, consideramos que la sola existencia de esta documentación no sería suficiente para decir que sí tiene arraigo y no se va a evadir de la acción de la justicia, máxime si se tiene en cuenta que el delito es sumamente grave, con una pena muy alta. No es cierto
que el Fiscalía y Poder Judicial sustente la prisión preventiva en el sentido solamente de la existencia de un delito muy grave, sino que está corroborado con todos los demás elementos, bueno, que he tratado de señalar, y además otros elementos, otros argumentos que ha sido desarrollado por el juez en primera instancia, no ha merecido mayor cuestionamiento. Por ello, esta Fiscalía solicita que se declare impugnado la apelación interpuesta por el señor abogado y se confirme la resolución impugnada en todos sus extremos. Y eso es todo, señores miembros de la sala. Ya, doctor, réplica. Sí, por favor. 3 minutos, doctor. Gracias. Lo voy a controlar ahora. Gracias. En primer lugar, en cuanto al cuestionamiento de la detención arbitraria en perjuicio de mi patrocinado, ¿por qué debe evaluarse? Yo he citado en mis agravios que el artículo 9, inciso 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos debe ser analizado, ¿no? A la par del artículo 2, inciso 24, literal F de la Constitución, que sabemos que ahí se regula la flagrancia como vinculado a la libertad, una forma legal para poder privar de la libertad a alguien en flagrancia. Bien, el Pacto Internacional dice lo siguiente: toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad. La Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 7, inciso 6, dice: toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sin demora sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. La pregunta es: ¿en qué momento el detenido tiene ese derecho? En este caso concreto, pedimos la tutela, el Ministerio Público pidió después su prisión preventiva, el Poder Judicial hizo la audiencia primero de la prisión preventiva y la tutela después. Por este tema administrativo, el detenido no debe cuestionar de manera inmediata. Este no es el momento para cuestionar. Lo hemos cuestionado en la audiencia, no hemos precisado el artículo vinculado a tutela porque lo habíamos pedido de esa forma. El juez nos dijo: no es tutela. Bien, no es tutela, no vamos a ver la tutela, después vamos a ver la tutela. Bien, independencia judicial, pero sigue siendo una garantía constitucional, salvo que el Ministerio Público nos diga de que nos hemos retirado de esos tratados. Esos tratados han sido ratificados desde el año 79, 78, 1978. Bien, ¿de forma inmediata debe ser analizado? Claro que sí. Son el Poder Judicial, lo estamos pidiendo. Analicémoslo. El Ministerio Público no nos ha dicho todavía la diferencia en que cuándo debe ser detenida una persona en flagrancia. Tenemos, dado que la ley, no vamos a aprobarla, la ley hay que interpretarla, 259, inciso 3, es más, todo el 259 exige que alguien haya presenciado el hecho. ¿Cómo se presencia el hecho? Tienes que usar tus sentidos. Por lo menos la observación no ha sido cuestionada. Entonces, nuestra conclusión de esas premisas que hemos determinado es: no se puede afirmar la flagrancia en este hecho concreto. Debe ser analizado por el Poder Judicial de forma inmediata. No, el Código Procesal Penal no tiene un camino legal, pero sigue siendo un derecho constitucional. Entonces, la propuesta es que se analice ello, que se afirme que la detención ha sido arbitraria y que se ordene su libertad en función a ello también. Eso es por un lado. Por otro lado, en relación al derecho de defensa, el Ministerio Público nos está presentando un escenario en donde un detenido tiene derecho de defensa cuando tiene un abogado de oficio y firma. Esa es la tesis del Ministerio Público. Nuestra tesis ha sido: el señor detenido, Filomeno, a las 12 del día, pidió: quiero abogado. Necesito un abogado. Doctor, no redunde y repita sus argumentos. Ya lo señaló este. Ha señalado y se le ha dejado el tiempo suficiente para establecer por qué necesitó, y usted mencionó horas, hojas y todo, de que él necesitaba y solicitó un defensor. Preciso
que el Ministerio Público, que preciso que no se trata el derecho de defensa vinculado a que mi defendido necesita un abogado particular. No, se trata de que necesita una defensa idónea. Y la defensa idónea es desde que está sido detenido. En este caso, si él requiere desde la 1, tiene que tener un abogado y no lo ha tenido. Ha habido actas de inspección. En este caso, el acta de levantamiento de secreto, el acta de levantamiento de cadáver ha sido a las 3 de la tarde. No ha habido abogado. Las declaraciones en donde ya existe una versión nueva, en donde ya existe que hubo un golpe, que no se determinó en el acta de intervención, que no se determinó en la disposición de apertura de investigación preliminar, no hubo un abogado que pueda examinar estos testigos. E incluso no ha cuestionado la existencia del protocolo interinstitucional ya citada, que exige que una persona que dice que es el abogado y ha participado, una captura de pantalla, sí, pero también que se haga una constatación, una constancia de que se entrevistó con el detenido. Solo así se puede creer, en alguna medida, que hubo una entrevista, y eso no ha existido. No existe en el incidente. Y mucho menos existe una constancia de que haya revisado siquiera el expediente. Por ello, una de las consecuencias es que, por ejemplo, mi patrocinado no puede haber tenido la opción de saber de que la casa de sus padres también puede ser su domicilio. Por ejemplo. Señores magistrados, tenemos que el protocolo de pericia psicológica, el protocolo de necropsia, no hemos negado, aquí existe un acta de levantamiento de cadáver, pero también existe otra información que no sustenta, no corrobora lo que se menciona en el acta de levantamiento de cadáver. ¿Qué nos permite concluir este contexto? Doctor, nuevamente, está introduciendo todo lo que ya he dicho anteriormente. Señor magistrado, estoy precisando, como dato nuevo, primero tengo que determinar premisas para poder dar una conclusión, una propuesta. La propuesta, si me permite, tiene que ver con el hecho de que la sospecha fuerte tiene que ser afirmada. Se afirma solamente analizando de manera individual el acta de levantamiento de cadáver, o se afirma analizando el resto de indicios que también pueden favorecer a mi patrocinado. ¿Entendemos? Lo segundo, que tiene que analizarse todo el caudal probatorio, toda la información que se encuentra en el incidente. Y ante ese contexto, estaríamos ante una sospecha fuerte, o se podría advertir una alternativa adicional. Ojo, hay una investigación que ni siquiera es parte del Ministerio Público si realmente fue la causa el lupus. ¿Es de interés del Ministerio Público? No, ni siquiera está en sus actos de investigación. Por último, señor magistrado, en relación al peligro procesal, hemos hecho cita de una investigación de tesis de magíster, en donde nuestra tesis puntual es, ante la gravedad de la pena, ¿solo basta esta? No, hemos precisado que la actitud del imputado tiene que ser evaluada. Es cierto, es un trabajo de investigación, supongo que de años, sin embargo, el razonamiento es de ustedes. Nuestra propuesta ha sido, analicen la conducta procesal de mi patrocinado. Los hechos habrían sucedido 5, la detención ha sido al mediodía, y él ha estado ahí en esa casa. No tiene antecedentes, entendemos de que el grado top en arraigo no lo tiene mi patrocinado, pero eso implica una prisión preventiva de manera inmediata. ¿Qué sucedió con las demás medidas de coerción personal? ¿Deben ser analizadas? ¿Corresponde las medidas que estamos pidiendo? Consideramos de que sí. Gracias, señor magistrado. Ministerio Público, finalmente. Nada más que agregar, muchas gracias. Ya, doctores, es 4:03 p.m. Se va a emitir el respectivo pronunciamiento luego de que el colegiado delibere sobre el mismo y se les va a notificar dentro del plazo de ley. Gracias. Gracias, permiso. Hasta luego, que tengan buen día. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego.